Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que encontraremos todos los elementos de la parábola. En este caso vamos a encontrar la directriz, el eje de la parábola, el vértice, el foco y el lado recto. Y la parábola a la que vamos a encontrarle todos esos elementos es la siguiente: y cuadrado igual a 3x más 12. Entonces lo primero que debemos hacer es llevarlo a la ecuación que nosotros conocemos para la parábola. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera: este y cuadrado va a ser igual, y recuerden que la x debe ir sola, es decir, aquí debemos sacar factor común 3 que multiplica x más 4. Entonces observen, nos quedó y cuadrado igual a 3 por x más 4. Ahora observen lo siguiente: esta y al cuadrado la podemos escribir como y menos 0 al cuadrado, y esto es igual a 3 por x más 4. De esta manera nos quedó como la ecuación de la parábola que teníamos, que es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Ahora, observen, abre hacia el eje x, ya que la x tiene la potencia 1. Además nos dice que abre hacia la derecha, pues este término es positivo. Entonces ya sabemos que abre a la derecha. Ahora debemos encontrar entonces todas las partes de la parábola. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el vértice. Y para encontrar el vértice necesitamos encontrar h y k. Entonces recuerden, igualamos los términos en las ecuaciones. Aquí por ejemplo nos dice que menos 0, que es lo mismo que 0, va a ser igual a menos k. Multiplicando por menos 1 nos va a quedar que 0 es igual a k. O lo mismo, que k es igual a 0, para que no se confundan con el orden. Ahora, vamos a hacer lo mismo para h. Entonces aquí nos dice que menos h va a ser igual a 4. Tomando este lado de la ecuación. Y entonces multiplicando por menos 1 a ambos lados, nos queda que h es igual a menos 4. Entonces, como ya tenemos h y k, tenemos el vértice. El vértice, recuerden que es h, k. Y entonces el vértice en este caso sería igual a h, que vale menos 4, k, que sería 0. Ahora, nosotros sabemos que esta parábola abre aquí hacia la derecha. Eso lo dijimos mirando la ecuación. Entonces observen, si el vértice es este, ¿el foco qué sería? Observen, es la misma coordenada en y que tiene el vértice, pero para la coordenada en x, observen que le sumamos este pedacito, que recuerden que es p. Entonces, debemos encontrar primero p. Entonces igualamos este pedazo que tenemos aquí. Es decir, 4p tiene que ser igual a 3, igualando estos términos aquí en las ecuaciones. Y entonces despejando p, pasamos este 4 a dividir y nos queda que p es igual a 3/4. Ahora, entonces, ¿qué sería el foco? Recuerden, el foco es h más p, k. Es decir, el foco que va a ser, el foco va a ser h, que vale menos 4, más p, que vale 3/4, 0. Es decir, el foco va a ser igual a menos 4 más 3/4 es lo siguiente. 4 por 4 nos da 16, es decir, aquí nos queda menos 16. Más 3 sobre 4. Y aquí nos queda 0. Es decir, el foco tiene coordenadas menos 16 más 3, que es menos 13 sobre 4. Y esto, 0. A los que les gusten los fraccionarios, pues lo podemos dejar así. Sin embargo, si quieren lo podemos colocar en decimales. Y entonces f tendría coordenadas menos 3,25. Y esto, 0. Esta coma que puse aquí, punto y coma, es simplemente la que separa las dos coordenadas. Ahora, ya tenemos el foco, el vértice. Vamos ahora con la directriz. La ecuación de la directriz es la siguiente. Recuerden que sería x igual a h menos p. Es decir, x igual a h, que en este caso es menos 4, menos p, que vale 3/4.
es decir, x igual a menos 16 menos 3 sobre 4, es decir, x igual a menos 19 cuartos. Ahora, vamos a despejar este tablero para en otro tablero más limpio encontrar cuál es la magnitud del lado recto, que es lo único que nos falta. Entonces ya tenemos lo siguiente. Tenemos el vértice, el foco y la directriz. Esta X sería la directriz. Ahora vamos a hallar el lado recto. Pero entonces recuerden, ¿qué es el lado recto? El lado recto es lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí el eje y aquí tenemos la parábola, donde ubicamos el foco trazamos una perpendicular. Observen que aquí lo que tenemos es un valor para X y 2 para Y. Es decir, vamos a ubicar el valor de X y vamos a encontrar los dos valores de Y para encontrar estos dos puntos. Y luego calcularemos su magnitud. Ahora observen, ¿cuál sería el valor para X? Pues el que tiene en X el foco, que es menos 3,25. Entonces para el lado recto vamos a reemplazar este menos 3,25 en nuestra ecuación. Y entonces nos va a quedar que y cuadrado va a ser igual a 3 por menos 3,25 y esto más 12. Es decir, nos va a quedar que y cuadrado va a ser igual a menos 9,75 más 12. Es decir, y cuadrado va a ser igual a 2,25. Y entonces y sería igual a más o menos la raíz de 2,25. Observen, tenemos entonces un valor con el signo más y otro con el signo menos. Y ahí nos darían los dos puntos. Ahora observen, como este punto está justamente en 0, esta distancia de aquí hasta aquí sería raíz de 2,25. Y la de abajo también sería raíz de 2,25 porque deben medir lo mismo. Entonces simplemente el lado recto va a ser igual a 2 veces esta distancia que tenemos aquí, que es raíz de 2,25. Y lo último que nos falta hallar es el eje de la parábola. Pero recuerden, el eje de la parábola es la recta por donde pasan el vértice y el foco, que en este caso, si lo observan, es y igual a 0, es decir, el eje X. Y ahí entonces quedó completado nuestro ejemplo. Encontramos la directriz, el eje de la parábola, el vértice, el foco y el lado recto.